Mi hermana me obligó a salir de mi propia casa el día de su baby shower. Cuando mis padres descubrieron que había sufrido un ataque de pánico, cancelaron todo apoyo para su bebé. Crecí en una familia donde las tensiones siempre estaban a flor de piel. Mi hermana, desde pequeña, era la estrella, siempre dramática, siempre demandando atención. Yo era la mayor, pero parecía la más invisible. Cuando anunció que estaba embarazada, confieso que me alegré genuinamente por ella, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que el caos estaba a punto de comenzar. No estaba equivocada. Todo comenzó hace algunos meses, cuando mi hermana decidió que haría el baby shower en mi casa. Sí, en mi casa. ¿La justificación? Tu casa es más bonita y acogedora. Dudé, porque sabía exactamente cómo sería. Ella controlaría todo, tomaría decisiones como si el lugar fuera suyo y, al final, yo todavía quedaría como la ingrata. Pero, como siempre, acepté. Toda mi vida estuvo marcada por evitar conflictos con ella. Mi esposo, pobrecito, aunque no estaba convencido, quiso apoyarme. Será solo un día, me dijo. Podremos soportarlo. Qué ingenuos fuimos. El día del baby shower llegó, y desde temprano mi casa se transformó en algo irreconocible. Globos por todas partes, mesas llenas de cupcakes y decoraciones que competían entre sí para ver cuál ocupaba más espacio. Mi hermana llegó temprano, acompañada de sus amigas, y comenzó a dar órdenes como si fuera la directora de una película de gran presupuesto. No me molestó tanto hasta que vi cómo movía mis cosas sin siquiera preguntar. Mi planta favorita, un regalo de aniversario de mi esposo, terminó en el balcón porque no combinaba con la temática. La gota que colmó el vaso fue cuando una de sus amigas me pidió que tratara de no estar demasiado en medio durante el evento. Según ella, yo era demasiado seria y podía arruinar el ambiente divertido. Mi hermana no solo no me defendió, sino que se rió y agregó, bueno, ella siempre ha sido la aburrida de la familia. Sentí un nudo en el pecho, pero no dije nada. Me dije a mí misma que lo mejor era dejarlo pasar, como siempre, pero lo peor estaba por venir. Durante el baby shower, mi hermana organizó un juego donde todos tenían que compartir un deseo para el bebé. Yo no participé porque estaba en la cocina, tratando de mantenerme ocupada para no derrumbarme emocionalmente. Mi hermana, aparentemente molesta porque no estaba participando, me llamó al centro del salón, frente a todos, me preguntó si tenía algo en contra de su bebé. ¿Qué? Fue humillante. Todos me miraban esperando que respondiera algo, pero estaba demasiado avergonzada para articular palabra. Después de esa escena, mi ansiedad estaba fuera de control. Sentí como si las paredes de mi propio hogar se cerraran sobre mí. Me encerré en mi habitación, tratando de calmarme, pero incluso ahí mi hermana me buscó. Tocó la puerta y, con una sonrisa, dijo, vamos, no arruines mi día. Es mi momento de brillar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Salí de la habitación, tomé mis llaves y me fui. Dejé a todos atrás, incluida mi propia casa. Mientras caminaba por el parque cercano, tratando de calmar mi respiración, mi esposo me llamó, preocupado. Le expliqué lo que había pasado, y él se apresuró a regresar a casa para enfrentar a mi hermana. No sé qué le dijo, pero cuando volví, el baby shower estaba terminando. Sin embargo, no estaba preparada para lo que vendría después. Cuando volví a casa después de caminar durante horas, esperaba encontrar algo de calma. En su lugar, lo que me recibió fue el caos absoluto. Mi esposo estaba en la sala, con los brazos cruzados, claramente frustrado, y mi hermana, entre lágrimas, estaba rodeada por sus amigas que intentaban consolarla como si fuese la víctima. Al verme, me lanzó una mirada de puro desprecio. ¿Cómo pudiste irte y arruinar mi día así?, gritó, mientras una de sus amigas murmuraba algo sobre lo egoísta que era yo. Mi esposo intervino antes de que pudiera responder. ¿Arruinar tu día? Ella se tuvo que ir porque tú la humillaste en su propia casa. Esto no es un salón de fiestas, es nuestro hogar. Y no tenías derecho a tratarla así. Mi hermana soltó una carcajada amarga. Oh, por favor. ¿Qué hizo tan mal? Solo le pedí que no fuera una amargada. Si no soporta un poco de atención en mi día especial, tal vez el problema sea de ella, no mío. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Había soportado años de sus desplantes, sus insultos disfrazados de bromas, su necesidad de ser el centro de atención. Pero verla actuar como si yo fuera la culpable, como si mi reacción fuera injustificada, me llenó de una ira que no sabía que tenía. ¿De verdad crees que todo gira en torno a ti?, le respondí, mi voz temblando de rabia contenida. Has tomado mi casa, movido mis cosas, me has ridiculizado frente a tus amigas y me has hecho sentir como una intrusa en mi propio espacio. ¿Y ahora te atreves a culparme por no querer estar aquí? El silencio llenó la sala por un momento, pero mi hermana no tardó en responder.
Esto no es sobre ti. Siempre haces esto, siempre encuentras una manera de victimizarte y arruinar las cosas para mí. No soportas que yo tenga algo especial, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mi esposo se acercó y señaló la puerta. Ya fue suficiente. Tienes que irte. Esto no es tu casa, y después de lo que hiciste hoy, no eres bienvenida aquí por un buen tiempo. Las amigas de mi hermana empezaron a protestar, pero mi esposo fue firme. Una a una, comenzaron a recoger sus cosas, mientras mi hermana seguía lloriqueando y quejándose en voz alta. Al final, con un último nunca me apoyarás como lo hace una verdadera familia, se fue dando un portazo. Por fin, el silencio. Pero en lugar de sentir alivio, lo que sentí fue un vacío abrumador. Me derrumbé en el sofá, incapaz de contener las lágrimas. Mi esposo me abrazó, susurrando palabras de consuelo, pero yo no podía dejar de pensar en lo injusto de todo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podía mi hermana ser tan egoísta? Al día siguiente, mis padres me llamaron. Sabía que estaban del lado de mi hermana antes de contestar. Siempre lo habían estado, disculpando sus caprichos y comportamientos como si fueran algo inevitable. Pero esta vez fue diferente. Cuando respondí, mi madre sonaba preocupada, casi asustada. ¿Qué pasó anoche?, me preguntó con un tono cauteloso. Le expliqué todo, desde cómo mi hermana se había apoderado de mi casa hasta cómo me había ridiculizado frente a todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que mi madre diría que estaba exagerando. Pero entonces, para mi sorpresa, dijo: esto ha ido demasiado lejos. No tenía idea de que te trató así. No era la reacción que esperaba. Normalmente, mi madre habría encontrado alguna manera de justificar el comportamiento de mi hermana. Pero algo en su tono sugería que esta vez estaba genuinamente molesta. Luego escuché a mi padre intervenir en el fondo, su voz firme y decidida. Vamos a hablar con ella. Esto no se puede quedar así. Lo siguiente que supe fue que mis padres enfrentaron a mi hermana directamente. Según lo que me contaron después, la confrontaron sobre su comportamiento en mi casa y le exigieron que se disculpara. Ella, por supuesto, se negó. En lugar de aceptar su responsabilidad, lloró y dijo que nadie la apoyaba y que yo estaba arruinando su experiencia de ser madre. La reacción de mis padres fue algo que nunca habría esperado. Decidieron retirarle todo el apoyo financiero que le habían prometido para el bebé. Mis padres siempre habían sido generosos con nosotras, ayudándonos en los momentos importantes de nuestras vidas. Pero esta vez, decidieron que su comportamiento había cruzado un límite. Mi hermana no se lo tomó bien. Esa misma noche, me llegaron docenas de mensajes de texto de ella. Al principio, eran insultos. Me culpaba de todo, diciendo que yo había manipulado a mis padres en su contra. Luego, empezaron los ruegos. Me suplicaba que hablara con ellos, que les pidiera que reconsideraran. Cuando no respondí, volvió a los insultos, más crueles que antes. A pesar de todo, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en esto. Mis padres finalmente veían lo que yo había soportado durante años. Pero sabía que esto solo era el comienzo. Mi hermana no iba a rendirse tan fácilmente. Pasaron varios días después de la confrontación con mis padres. Aunque me sentía aliviada de que por fin vieran la verdad, no podía evitar un constante nudo en el estómago. Conocía a mi hermana demasiado bien. Su rencor no tenía límites, y sabía que encontraría una manera de devolvérmela. Y, efectivamente, no tardó en suceder. El primer golpe llegó cuando mi esposo encontró una serie de publicaciones en redes sociales que mi hermana había hecho. En ellas, me describía como una saboteadora y enemiga de su felicidad. Decía que yo estaba celosa de ella y de su embarazo, y que siempre había intentado opacarla en cada momento importante de su vida. Las publicaciones estaban llenas de comentarios de apoyo de sus amigas y conocidos, todos compartiendo su indignación sin siquiera saber lo que realmente había sucedido. Mi nombre no estaba explícitamente mencionado, pero era obvio para cualquiera que conociera nuestra familia que hablaba de mí. Intenté ignorarlo. Pero las cosas empeoraron cuando algunos familiares empezaron a llamarme para aclarar lo que estaba pasando. Una tía, que siempre había sido cercana a mi hermana, me preguntó directamente: ¿por qué te empeñas en hacerle la vida tan difícil? Ella solo está intentando disfrutar su embarazo, y tú le estás poniendo piedras en el camino. No podía creerlo. Intenté explicarle lo que había sucedido, pero fue inútil. Ya había tomado partido. Fue entonces cuando entendí el alcance de lo que mi hermana estaba haciendo. Estaba construyendo una narrativa donde ella era la víctima y yo, la villana. Y lo peor es que estaba funcionando. Mientras esto sucedía, mi madre intentaba mantenerse neutral. A pesar de haberle retirado el apoyo económico a mi hermana, seguía pidiéndome que dejara las cosas pasar y que intentara hacer las paces. Entiende que está estresada, cariño. Está embarazada,
sus emociones están fuera de control. Quería gritarle que su constante indulgencia hacia mi hermana era parte del problema. Pero me contuve. Había aprendido hace mucho que discutir con mi madre sobre este tema era como hablarle a una pared. Mi padre, en cambio, estaba furioso. Me llamó varias veces para asegurarse de que no cediera ante las presiones de mi hermana. Esto no es tu culpa, y no tienes que soportar más. Ya fue suficiente, dijo con un tono de voz que rara vez usaba. Sentí su apoyo como un pequeño bálsamo en medio del caos. Pero mi hermana no se detuvo. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, encontré una caja en la puerta de mi casa. Al abrirla, descubrí una serie de objetos rotos, fotos de nuestra infancia, un par de cartas que le había escrito en años pasados, incluso un colgante que le había regalado cuando éramos niños. Había una nota escrita en un papel arrugado que decía: «Ya no quiero nada que venga de ti. Eres un peso muerto en mi vida». Al leerlo, sentí una mezcla de tristeza y rabia. Estaba claro que no tenía límites. Mi esposo, al ver mi estado, tomó el papel y lo rompió. Me abrazó y me prometió que no dejaría que ella siguiera afectándome. Pero ambos sabíamos que esta situación estaba afectando nuestra paz mental, y, más importante, mi bienestar. Una semana después, mi hermana apareció en mi casa sin previo aviso. Mi esposo y yo habíamos decidido ignorar todos sus mensajes y llamadas, pero claramente eso no la detuvo. Tocó la puerta repetidamente, gritando que necesitaba hablar conmigo. Mi esposo sugirió no abrir, pero algo dentro de mí me hizo hacerlo. Tal vez una pequeña parte de mí quería creer que estaba ahí para disculparse. Cuando abrí la puerta, me encontré con su rostro desencajado, los ojos hinchados de tanto llorar. Sin embargo, no había arrepentimiento en su expresión, solo una furia contenida que me heló la sangre. «Esto es culpa tuya», gritó, apuntándome con el dedo como si fuera una criminal. Mis padres me dejaron sin apoyo, mis amigos están empezando a cuestionarme, y ahora mi pareja ni siquiera quiere hablar conmigo. ¿Eres feliz? ¿Eso querías? Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban. Esto no es culpa mía. Tú misma creaste este problema con tu actitud y tus decisiones. Eso la hizo estallar. Entró sin invitación, empujándome a un lado, y comenzó a gritar aún más fuerte, reclamando que yo siempre había sido la favorita de nuestros padres, que siempre me habían dado todo, mientras que a ella la trataban como si fuera descartable. Era una acusación tan absurda que no supe ni cómo responder. Lo siguiente que hizo me dejó paralizada. Caminó hacia la sala, donde teníamos enmarcada la primera ecografía de nuestro futuro bebé. Sin pensarlo dos veces, tomó el marco y lo arrojó al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. «Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco lo serás», gritó, antes de darme una última mirada de desprecio y salir corriendo de la casa. Esa noche, mientras barría los pedazos de vidrio del suelo, sentí como una tristeza profunda se apoderaba de mí. Mi hermana no solo estaba intentando destruir mi paz, estaba atacando lo más preciado para mí, mi familia, mi hogar, mi hijo. Mi esposo me sugirió tomar medidas más drásticas. Esto no puede seguir así. Necesitamos alejarnos de ella, cortar todo contacto. Sabía que tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Había pasado toda mi vida intentando mantener la paz con mi hermana, y ahora parecía que todo eso no había servido para nada. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Por primera vez, comencé a considerar la posibilidad de poner límites reales, incluso si eso significaba cortar completamente el contacto. Después del incidente con la ecografía, algo dentro de mí se rompió. Pasé horas esa noche sentada en la sala, observando los restos del marco y las decoraciones que todavía quedaban del baby shower. Mi esposo, siempre mi roca, intentó convencerme de dejar de pensar en ello, pero sabía que no podía seguir ignorando la situación. Mi hermana no iba a detenerse, no mientras ella sintiera que todavía podía manipularme. Era hora de tomar decisiones, por dolorosas que fueran. Al día siguiente, llamé a mis padres. Sabía que sería una conversación difícil, pero necesitaba poner límites claros, incluso con ellos. Mi madre contestó con su tono habitual, tratando de sonar conciliadora. «¿Cariño? Sabemos que Emily cruzó una línea, pero está pasando por mucho. Tú sabes cómo es ella, solo está abrumada». Tomé una respiración profunda antes de responder. «Mamá, no puedo seguir escuchando esas excusas. No importa cuánto estrés tenga, lo que hizo fue inaceptable». Entró en mi casa, rompió algo que significa mucho para mí y me trató como si no tuviera derecho a mi propia vida. «Ya no puedo seguir permitiendo esto». Mi padre intervino en ese momento, su tono más firme que el de mi madre. «Tienes razón. Ya hablamos con Emily, y no vamos a justificar lo que hizo. Pero necesito saber, ¿qué planeas hacer tú?». No esperaba esa pregunta. Me quedé en silencio un momento antes de responder. «Voy a cortar contacto con ella»,
al menos por un tiempo. No quiero saber nada más de sus dramas, y no quiero que venga a mi casa. Es lo único que puedo hacer por mi propia tranquilidad. Mi madre trató de protestar, pero mi padre la interrumpió. Si eso es lo que necesitas, te apoyaremos. Emily tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Aunque sentí algo de alivio al escuchar el apoyo de mi padre, sabía que mi madre no estaba completamente de acuerdo. Incluso en su silencio, podía sentir la tensión. Pero por primera vez, no me sentí culpable. Había pasado demasiado tiempo preocupándome por los sentimientos de mi hermana y los demás. Era hora de preocuparme por mí misma. Durante las semanas siguientes, la situación pareció calmarse. Mi esposo y yo nos enfocamos en preparar la habitación del bebé, intentando recuperar algo de normalidad. Sin embargo, en el fondo, siempre estaba esperando el próximo movimiento de mi hermana. Conociéndola, sabía que no iba a quedarse tranquila por mucho tiempo. Y tenía razón. Una tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón se hundió. Era un mensaje larguísimo, lleno de insultos y recriminaciones. Mi hermana me culpaba de todo, de que mis padres le retiraran su apoyo, de que su pareja se estuviera distanciando, incluso de que sus amigos comenzaran a cuestionarla. Según ella, yo había saboteado toda su vida. Ignoré el mensaje, pero esa misma noche llegó otro, esta vez dirigido a mi esposo. En él, mi hermana intentaba convencerlo de que yo era la causa de todos nuestros problemas y que él debería reconsiderar estar conmigo. Mi esposo, por supuesto, no tardó en bloquear el número, pero yo sabía que esto era solo el principio. Poco después, recibí una llamada inesperada de la pareja de mi hermana. Al principio, pensé que sería otra confrontación, pero su tono era completamente diferente. Estaba cansado, casi derrotado. Solo quería que supieras que lo siento, me dijo, con un suspiro. Sé que Emily ha sido difícil, pero ya no puedo manejarlo. Estoy pensando en terminar la relación. No sabía qué decir. Por un lado, entendía perfectamente su posición, había vivido con su comportamiento durante toda mi vida. Por otro lado, no quería ser la razón por la que su relación terminara. Intenté ser honesta sin meterme demasiado en sus decisiones. Lo siento mucho. No puedo decirte qué hacer, pero espero que encuentres la paz que necesitas, sea cual sea tu decisión. Al colgar, me sentí extrañamente aliviada. No por su posible ruptura, sino porque por fin alguien más veía lo que yo había soportado durante años. Pero ese alivio no duró mucho. Unos días después, mis padres vinieron a visitarme. Mientras tomábamos café en la sala, mi madre, visiblemente incómoda, sacó el tema de Emily. Cariño, ella me llamó. Dice que quiere hablar contigo, que está dispuesta a disculparse. Miré a mi madre con incredulidad. Después de todo lo que había pasado, ¿realmente esperaba que le diera otra oportunidad? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. No puedes forzarla, amor. Emily necesita entender que sus acciones tienen consecuencia. No podemos seguir barriendo todo bajo la alfombra. Mi madre suspiró, claramente dividida entre proteger a mi hermana y apoyarme a mí. Pero, por primera vez, no intentó presionarme. Simplemente cambió de tema, y por el resto de la visita, evitamos hablar del asunto. El verdadero golpe llegó unos días después, cuando mi esposo recibió un sobre por correo. Dentro había una carta anónima, llena de acusaciones terribles, que yo era una esposa negligente, que no estaba preparada para ser madre y que mi salud mental era un peligro para mi futuro hijo. Aunque no estaba firmada, reconocí la letra de inmediato, era de Emily. Al leerla, sentí una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía alguien odiarme tanto, especialmente mi propia hermana? Mi esposo quiso llevar la carta directamente a mis padres, pero lo detuve. Sabía que confrontarla solo alimentaría su narrativa de que yo era la villana. En cambio, tomé la decisión más difícil que había tomado en mi vida, cortar todo contacto con ella. Bloqueé su número, eliminé sus mensajes y pedí a mi familia que no me mencionaran más en sus conversaciones con ella. Fue un paso doloroso, pero sabía que era necesario para proteger mi paz y la de mi familia. Sin embargo, sabía que esto no sería el final. Con Emily, nada nunca lo era. Tras cortar todo contacto con mi hermana, sentí un alivio momentáneo, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se convirtió en una especie de vigilancia constante. Aunque había bloqueado su número y eliminado cualquier rastro de ella de mis redes sociales, no podía evitar sentir que algo más estaba por venir. Y tenía razón. Unos días después, mientras mi esposo y yo estábamos terminando de organizar la habitación del bebé, mi madre llamó. No era una llamada casual, pude sentir la urgencia en su voz desde que respondí. Emily apareció aquí esta mañana, dijo, haciendo una pausa para suspirar profundamente. Está furiosa,
Pero también parece perdida. Dice que tú has destruido su vida y que nadie está de su lado. Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Por mucho que intentara distanciarme emocionalmente, era difícil no sentir un pequeño atisbo de culpa. Sabía que mi madre esperaba que dijera algo conciliador, pero ya no podía cargar con esa responsabilidad. Mamá, no puedo hacer nada más por ella. He soportado demasiado, y ahora tengo que protegerme a mí misma y a mi bebé. Si Emily está tan perdida, necesita ayuda profesional, no otra disculpa superficial de mi parte. Hubo un largo silencio antes de que mi madre murmurara un débil entiendo. Fue la primera vez en toda mi vida que no intentó presionarme para que cediera ante las demandas de Emily. Aunque estaba claro que le dolía, creo que finalmente había aceptado que su hija menor no cambiaría con simples palabras. Pero Emily no iba a rendirse tan fácilmente. Esa misma tarde, mientras mi esposo y yo disfrutábamos de un rato tranquilo viendo una película, alguien tocó la puerta con insistencia. Miré por la ventana y sentí un escalofrío al reconocer su silueta. Era Emily. Mi esposo, siempre protector, fue quien se acercó a la puerta. Sin abrir, le habló desde el otro lado. Emily, no puedes estar aquí. Te pedimos que respetes nuestro espacio. Ella respondió con un tono que oscilaba entre la desesperación y la ira. Solo quiero hablar con ella, ¿es mucho pedir? Necesito que entienda lo que me ha hecho. No hay nada que discutir, respondió mi esposo con firmeza. Lo mejor para todos es que te vayas. Hubo un momento de silencio, seguido por un golpe fuerte contra la puerta. Luego, la escuchamos alejarse, maldiciendo y gritando cosas que apenas logramos entender. Aunque no logró entrar, ese incidente dejó claro que ella no iba a aceptar el límite que habíamos establecido. Al día siguiente, tomé la decisión de informar a mis padres sobre lo sucedido. Mi padre estaba furioso al escuchar que Emily había aparecido en mi casa, especialmente después de que le dejé claro que no quería contacto con ella. Esto tiene que parar. No podemos seguir permitiendo que actúe como si no existieran consecuencias, dijo con determinación. Para mi sorpresa, mi madre estuvo de acuerdo. Aunque le dolía admitirlo, reconoció que Emily necesitaba ayuda seria. Sin embargo, también dejó claro que no creía que fuera su responsabilidad obligarla a buscarla. Es adulta. Si no quiere cambiar, nadie puede hacerlo por ella, dijo mi madre, su voz cargada de tristeza. Ese mismo día, mi padre le dejó un mensaje a Emily, advirtiéndole que si volvía a acercarse a mí o a mi casa, tomaríamos medidas legales. Fue una decisión dura, pero necesaria. Las semanas siguientes fueron relativamente tranquilas. Emily dejó de intentar contactarme directamente, aunque seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales que nuestros familiares compartían conmigo, a pesar de mi insistencia en que no lo hicieran. Finalmente, decidí eliminar a varios contactos de redes sociales para proteger mi paz mental. Sin embargo, lo más impactante ocurrió cuando recibí un mensaje inesperado. El exnovio de Emily quería hablar conmigo. Dudé antes de responder, pero finalmente accedí, más por curiosidad que por otra cosa. Cuando hablamos, me sorprendió su tono. No era acusador, ni estaba lleno de rencor. Parecía alguien que, al igual que yo, había sido profundamente afectado por el comportamiento de Emily. Solo quería decirte que siento mucho todo lo que has pasado, me dijo. Después de lo que viví con ella, entiendo completamente por qué tomaste la decisión de cortar contacto. Fue lo mejor que pudiste hacer. Me contó que, tras terminar su relación, Emily había comenzado a acosarlo. Llamadas constantes, mensajes llenos de reproches, incluso había aparecido en su lugar de trabajo en un intento por reconciliarse. Finalmente, él tuvo que presentar una orden de restricción para protegerse. Aunque no me alegraba escuchar sobre su sufrimiento, sus palabras me hicieron sentir menos sola. Por primera vez, alguien que no era parte de mi familia entendía exactamente lo que había soportado durante años. Finalmente, después de meses de caos, mi esposo y yo tomamos una decisión que habíamos estado considerando en secreto: mudarnos. Su familia vivía en otro estado, en una comunidad tranquila donde podríamos empezar de nuevo, lejos del drama constante. Decidimos no decírselo a nadie, excepto a mis padres, hasta que estuviera todo listo. Cuando informé a mis padres, mi padre fue comprensivo, aunque claramente le dolía la idea de que me alejase. Mi madre, por otro lado, parecía devastada, pero no intentó detenerme. Creo que finalmente entendió que esta era la única manera de proteger mi paz y la de mi familia. La mudanza fue un proceso emocional, pero también liberador. Dejamos atrás nuestra casa y con ella todas las heridas que Emily había causado. En nuestra nueva comunidad, lejos de su alcance, finalmente encontramos la calma que tanto habíamos deseado. A día de hoy, no tengo contacto con Emily. Según me contaron mis padres, sigue culpándome por todo lo que salió mal en su vida, pero ya no me afecta.
He aprendido a priorizar mi bienestar y el de mi familia sobre cualquier otra cosa. Mi hijo nació sano y fuerte, y ahora cada día está lleno de risas y amor. Por fin puedo decir que he encontrado la paz, y estoy decidida a no dejar que nadie me la arrebate de nuevo.